En el siguiente video, una mujer se encontraba angustiada debido al extraño comportamiento de su perro, quien se encontraba ladrando constantemente a algo que no se podía ver. Lo más extraño es que este comportamiento se ha vuelto algo frecuente en el patio trasero de la casa, por lo que en esta ocasión decidió grabar con su móvil y captó esto. Look, you guys, it rocks, but then it stops on its own when I come outside. Let's see if I could get it on camera. There's like no wind. That's I know, Blue, someone's there, huh? I know it, I know. I don't know why it does that. It does it every time, you guys. This is the third time. I can't believe I caught it on camera. Sick 'em, Blue. Creepy, right? Katie, I guess I do have a ghost, bitch. Get 'em, Blue. I'm shutting the door. Vemos cómo la silla se balancea de un lado a otro por sí solo, aunque la madre asegura que no había viento en ese momento. Sin embargo, lo que lo hace extraño es que momentos después, la silla se detiene y es en ese momento en que el perro comienza a ladrar a algo. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que se trata de algún espíritu? Escribe tu opinión en los comentarios. El canal de investigación Franco TV continúa su exploración en el cementerio de Weeping Angels y en esta ocasión vuelve a una zona que en primera instancia le generó intriga, pues se podía ver una figura humanoide a lo lejos, pero sin saber si realmente se trataba de algún ser vivo o otra cosa. Entonces, con cámara en mano, Franco estaba listo para comenzar y esto fue lo que captó. Can you tell me your name? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Holy... Something just hit the balloon. The balloon just moved. Kind of chaotically right now. There is literally nothing around me. I'm just standing out here in the middle of the dirt or in the graveyard. Franco parece contactar con un difunto del cementerio y justo cantando la canción de cumpleaños. Además, se observa cómo el globo es golpeado de manera inexplicable. Como indica Franco, en ese momento no había nada ni nadie que pudiera realizar tal acto. From the balloon. And I could already hear, it sounds like moaning coming from the same area with the mausoleum. The same area where I seen the person walking. Everything is always right here in this area. And I think I just seen what looks like a flashlight. What the hell? Listen. Oh, that is creepy. There is literally someone screaming from the mausoleum. It sounds like a female. I'm almost tempted on calling the cops, but I don't know if that's just a homeless person just screaming, because every time I come out here, I hear some crazy shenanigans that goes on out here. Listen, it's literally coming from those trees back there. That's where the mausoleum is. I'm gonna turn off my IR so you could see, hopefully. No, you're not gonna see too much. Franco decide investigar de dónde provienen estos sonidos, pero lo que captaría sería escalofriante. That's the mausoleum. What the is that?
I just seen someone sitting there. Something black was just right there. That's the mausoleum. What the is that? That's the mausoleum. What the is that? Además de escuchar gritos y quejidos lejanos, Franco logra captar lo que parece ser una persona escondiéndose de la linterna. Pero cuando revisa, no hay nada, por lo que decide no arriesgarse, ya que puede exponerse a algo potencialmente peligroso. Con ello, decide retirarse del lugar. ¿Y tú, qué crees que haya sido lo que captó? ¿Crees que el ente que golpeó el globo fuera el mismo difunto? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok, Germain Extremo, que realiza diversas exploraciones paranormales, ha comenzado a documentar una serie de eventos extraños que ocurren en su casa. Esto, luego de visitar un cementerio, y es que en una de esas exploraciones encontró una tabla de Ouija, por lo que no dudó en recogerla y llevarla a casa. Desde entonces, es que viene ocurriendo diversa actividad paranormal en su propiedad. Atentos. Yo la verdad no creo en estas cosas paranormales, pero bueno, quiero mostrársela porque la verdad la Ouija, cuando la tomé, tiene unas cosas que me tienen un poco preocupado. Así que si ustedes ven también algo interesante, por favor déjalo en los comentarios. Así que se conserva en la misma bolsa con que la tomé. Acá, bueno, como ven, tiene una vela negra derretida. Acá tiene otra, acá abajo. Pero una de las cosas que me parece un poco más preocupantes es esto. Tiene 5 gotas, sí, creo que son 5. 1, 2, 3, 4. Hay otra que creo que no se ve porque está en la parte negra. No quiero hablar la verdad sin saber. No sé si sea algún tipo de pintura o si realmente sean gotas de sangre de algún animal. No quiero pensar que sea sangre humana. Así que bueno, si hay algún médico viendo este video que pueda deducir por la textura de la mancha si realmente son gotas de sangre o es algún tipo de pintura. Vamos a ver si ahí se ve bien. Ahí creo que se está viendo mejor. El puntero quedó acá. Acá está el puntero. El puntero no presenta absolutamente ninguna mancha, nada. Y por detrás creo que no tiene... Ok. Esto sí no lo había visto. Me parece que cuando la tomé del cementerio no me fijé si tenía este símbolo. Me parece que es una estrella de 5 puntas. Y no quiero hablar sin saber, pero me pareciera que fuera un símbolo satánico. Sin embargo, conforme pasaban los días, la actividad haría presencia en la casa de este hombre. Escuchen. Esos son los sonidos que le hablé. Justo de madrugada, escuchen. Nadie me va a decir que esos son gatos. Escuchen. Son pasos. Son pasos. Ok. ¿Quién anda ahí? En luz. Ok. Está la puerta abierta. ¡Hey! ¿Quién está ahí? Ok.
Voy a buscar la picana. ¿Qué? ¿Quién anda ahí? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Quién anda ahí? Mierda. Esto, chicos, esto es lo que les he hablado de las cosas que están pasando acá en la casa. Miren la ouija. Estaba aquí, tenía la ouija en la bolsa. Ahora miren cómo la encuentro. ¿Qué mierda está pasando? No sé qué está pasando. Extraños sonidos, además de pasos, empiezan a atormentarlo cada día. Está claro que todo esto parece ser producto de la tabla de Ouija. Sin embargo, cada vez iría empeorando más, y es durante otro día cuando regresaba del trabajo que captó esto. Hace unos minutos llegué del trabajo y al abrir la puerta de la habitación me encuentro con el ventilador en el piso y la heladera abierta. Yo vivo solo, así que nada, por ahí pensé que, no sé, el viento o algo hizo que se cayera el ventilador, pero para mi sorpresa doy unos pasos y me encuentro con esto. Ventilador en el piso, heladera abierta. Voy a encender la luz. Miren esto. Miren el completo desastre que está el living. El tacho totalmente en el piso. La verdad no creo que haya sido un animal que haya entrado. Miren, todos los cajones abiertos. Dios. Hay condimentos, platos, cubiertos, sillas. Miren, la puerta completamente abierta. La TV en el piso. No sé qué estuvieron buscando acá en el colchón. Pero esto no es realmente lo que me preocupa, llegar a casa y encontrarme este ambiente, sino esto es lo que me preocupa. Llegar y encontrarme otra vez esta ouija con una vela encendida y el puntero en esta letra R. La verdad, esto ya es muy preocupante, amigos y amigas. Sé que muchos me han escrito que tire sal, que la bote, que la queme. La verdad, yo soy una persona que no creo en lo paranormal, pero ya esto de verdad me está preocupando un poco. No es bueno llegar a casa y encontrarse este ambiente. A pesar de ser alguien que no cree en lo paranormal, Germán va notando que ocurren cosas que no tienen explicación en su casa. Y durante otra noche, nuevamente captaría algo inquietante. Miren, miren, miren. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Está la sal. No puedes pasar porque está la sal. No puedes pasar porque está la sal. ¡Hey! Quiere entrar. Está la sal. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere?
mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Miren la sal. ¿Qué mierda es eso? Cortó la luz. ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es esa? No sé. Muchos comentarios pedían que devuelva la tabla de Ouija a donde la encontró, o en todo caso, que lo rodeara con sal y agua bendita, para así poder tener una protección de este mal. Por sal, así que leyendo sus comentarios, muchos acertaron que la rodeara de sal, primero que nada para protegerme de esta persona. Justo la coloqué al lado de la quemadura que hizo la última vez que se presentó. No sé realmente qué fue lo que quemó, pero quedó esto acá en el piso. Así que este es el estado actual. Y leyendo sus comentarios también, muchos me dijeron que consiguiera agua bendita. Así que anoche, con la ayuda de un amigo que conocía a un sacerdote, fui a una iglesia y me pudieron dar un poco de agua bendita. Así que hoy voy a rociar la Ouija con agua bendita y voy a encender una vela, porque me dijeron que luego de rociarla, a ver si puedo abrir esto, que luego de rociarla tendría que dejar una vela, la vela de la Ouija encendida toda la noche. Así que voy a proceder a rociar de agua bendita esta Ouija. Vamos a ver cómo sale. Luego de dejar la tabla con sal, este explorador iría a descansar, pero a altas horas de la noche ocurriría esto. Mañana otra vez me despierto por los ruidos. No sé qué está pasando afuera. ¿Qué es eso? ¡Hey! ¿Quién ha...? ¡Mierda! ¿Qué mierda? ¡Hola! ¿Qué mierda es esa? ¡La Ouija! ¡Hola! ¿Qué mierda? ¡Hey! ¿Qué mierda es esto? Está en el techo. Está en el techo. Agua, agua, agua. No. No. ¿Qué mierda? ¿O no? ¿Qué mierda es eso? No, otra vez, no. La sal. No tiene sal. No. No. No, amigo, otra vez no. No. Puta madre. Tal parece que la Ouija que trajo consigo tenía una entidad maligna o demoníaca,
ya que ni con sal ni el agua bendita parece detener la actividad en esta casa. Entonces, ¿qué harías tú en el lugar de este hombre? ¿Podrá ser acaso esto una entidad demoníaca? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.